Hola amigos, muy buenas tardes a todos y vamos a empezar con esta conexión. Vamos a estar hablando durante una hora sobre el vino y vamos a hablar con nuestro amigo Jordi. Jordi es el director de Selección, que es el importador, entre otras cosas, de Riedel para toda España. Y bueno, pues yo creo que es una charla muy animada y nos gustaría que nos hicieseis muchas preguntas sobre lo que se os ocurra, ¿no? Tanto pueda ser del vino como sobre todo yo creo que es interesante hacer preguntas a Jordi de cómo influye el diseño tanto de sus copas como del grosor del cristal y todo este tipo de cosas en el vino, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede ser más interesante, puesto que él es de las personas más entendidas, sobre todo en Riedel de España, lleva muchos años trabajando con ellos. Ha visitado todas sus fábricas, tuvimos la oportunidad un día de conocer a Maximilian Riedel en nuestro showroom de Madrid y bueno, pues yo creo que puede ser bastante interesante, ¿eh? Porque si bien es cierto que los bodegueros podemos esforzarnos mucho en hacer todos los procesos del vino, cuidar desde la viña hasta el embotellado, el envejecimiento, todo lo que tenemos ahí es muy importante, pero al final una cosa que es vital es en qué vamos a beber o en qué vamos a catar el vino, ¿no? Y ahí es donde entra la copa, ¿no? De hecho, es una de las prácticas más interesantes que yo he hecho en mi vida, es con un mismo vino probarlo en muchas copas distintas y ahí vemos la importancia, ¿no? Puede ser de la misma marca, o de distinta marca, pues vamos a ver los distintos modelos y diseños, y de la misma marca, pues por ejemplo en Riedel vamos a tener una selección varietal o de zonas pues varietal me refiero a tipos de uva o de zonas de vinos a nivel mundial. Bueno, hay Riedel específica para tomar hasta Coca-Cola, ¿no? O sea que podemos encontrar muchas cosas. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es una cosa muy interesante y muy importante, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces pensamos que una copa vale para todos los vinos, pero la verdad es que no, que no todas las copas valen para todos los vinos, o que unas copas hacen que resalten las virtudes y otras hacen que resalten los defectos, ¿no? Por eso yo creo que es un tema muy a tener en cuenta, muy importante, no solo la forma de la copa, sino también el lavado, ¿no? Porque hay muchas veces que pensamos que un vino está mal y lo que realmente está mal es la copa, que a lo mejor no está bien lavada. Y bueno, vamos a ver si podemos conectar ya con Jordi. Y bueno, pues que esa copa no estar en perfecto estado, pues da también sabores, ¿no? A veces cuando la copa está más limpia, lo han limpiado mal. ¡Uy! Ya te nos saqué yo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Jordi? Estaba Buenas hablando tardes. Buenas tardes. Un poquito mientras te esperaba, ¿no? De la importancia que tiene servir el vino, que todo nuestro trabajo se puede perder en el último paso, tan sencillo por no tener la herramienta adecuada, ¿no? Que al final, pues el primer contacto que tenemos del vino con nuestro cuerpo es a través de la copa. Entonces es una cosa súper importante. Y he dicho, pues bueno, que como aquí nos suelen hacer preguntas, pues que vayan preguntando y que disparen, que en el tema de copas, y he dicho, sobre todo en el tema de Riedel, pues nadie como tú para poder ayudarnos y guiarnos, ¿no? Que es lo importante. Bueno. Muchas gracias, Nacho. Un placer estar aquí en este live contigo, con todos, con todas, y de pasar un buen rato juntos. Importante que estos encuentros sean divertidos, no sean un rollazo, y vamos a hacerlo muy fácil todo esto, porque el hecho de explicar cómo funciona la percepción, la degustación, dependiendo de la copa que utilizamos a través de las imágenes, es muy difícil esto. Lo mejor es poderlo hacer en directo, evidentemente, pero vamos a hacerlo fácil, Nacho. Yo, si me permites,
Y yo hoy empezaría por el final. Pues te permito lo que quieras, ¿sabes? Mira, ¿sabes cuando escuchamos una pieza musical, una canción que nos gusta, un grupo, un conjunto musical que nos gusta, que nos encanta, que depende de si lo escuchamos en un equipo de alta fidelidad? Ahora nos imaginamos, por decir algo, YouTube, ¿vale? O Bach, es igual. Una pieza de Bach escuchada en un equipo de alta fidelidad nos da esa sensación que parece que estemos en directo, ¿no? Que notamos la vibración, notamos todos los instrumentos, los graves, los medios, los agudos, y es maravilloso, es fantástico, ¿no? Esta misma pieza, si la escuchásemos en un teléfono, en un celular, en un iPhone, por ejemplo, veríamos que la misma pieza escuchada en este celular no tiene nada que ver. No, nos gusta, nos encanta todo esto, pero no tiene nada que ver la sensación, la vivencia, la experiencia, el sonido que nos envuelve, que sentimos, etcétera, etcétera. Este ejemplo nos sirve perfectamente para darnos cuenta de la expresión de las copas. Bien, utilizar una copa u otra significa graduar los graves, los medios y los agudos. Lo que pasa que cuando lo pasamos a versión copa, cuando vamos a disfrutar los vinos, tenemos que cambiar los graves, los medios y los agudos por acidez, dulzor y amargor. Así de fácil. Bueno, así de fácil y bueno, es... Sí, o sea, porque así de yo, por fácil ejemplo, una diferencia que lo que decías en cuanto al equipo de música, pues tú ves, escuchas una música, una canción de Bach en un aparato malo y en uno bueno, en el bueno vas a notar que te va a dar una profundidad y en el vino pasa igual. O sea, con una gran copa al final el vino lo vas a notar mucho más profundo y mucho más interesante, ¿no? Y eso es por los diseños que hacéis, bueno, que hacen en Riedel, que, bueno, y ese estudio. Yo me gustaría que nos contases un poquito, porque yo creo que puede ser interesante para todo el mundo, porque muchas veces hablamos, pues está la Riedel Burdeos, la Riedel Borgoña, la Riedel Chardonnay, la Riedel Chiac, la Cabernet, la Merlot. ¿Cómo llegan a desarrollar ese tipo de diferencias, ¿no? De unas a otras y bueno, primero vamos con esa pregunta que yo tengo mi curiosidad y creo que es muy interesante saber por qué una forma u otra o cómo llegan a desarrollar que esa es la forma más idónea para un tipo de uva. Gracias. Mira, vamos a buscar una forma adecuada para disfrutar la Tempranillo. Esto hace 20 años ya se hizo, ¿vale? Cogimos la Tempranillo, la variedad de uva, con su ADN, sus características, su personalidad, y este vino, 100% Tempranillo, como digo, con este monovarietal, con este ADN, se probó en diferentes formas. Había un panel delante que eran de 14, concretamente 14 o 18 diferentes formas, y delante, con este panel que hay de diferentes formas, siempre se sirve el mismo vino en cada una y entonces vas a probar a nivel olfativo y a nivel gustativo cómo se muestra cada forma. A partir de aquí vas eliminando las que no gustan, ¿vale? Todo esto se hace con un panel que hay un grupo de gente que son sommeliers, enólogos, periodistas y cliente final. Cada uno da su opinión, su percepción, pero hay que tener en cuenta que pasan más de 1000 personas para poder probar, dar la opinión, comparar, juzgar, etcétera, etcétera. No hay ninguna forma, no hay ninguna fórmula, no hay ninguna regla que pueda
pueda decirnos cómo debe ser la forma en función de la variedad de uva. La máxima de Riedel dice que el contenido determina la forma. Es la misma uva, la misma variedad, la que va a determinar si la forma va a ser ancha, estrecha, alta, baja, etcétera, etcétera. Cuando se hace todo este trabajo, que es lo que se hace en Riedel, que es en lo que desarrollamos, en lo que trabajamos con todas las variedades del mundo, es para llegar a la conclusión final de que cuando decimos que esa forma es para disfrutar de una Tempranillo, la podemos comparar con otras formas diferentes que veremos que realmente es así. No está puesto el nombre de Riedel Tempranillo al azar, sino que se puede comprobar. Y eso es lo que más nos gusta, cuando lo podemos demostrar que realmente la Tempranillo en una o en otra, o en otra o en otra, no tiene nada que ver. Y lo más importante de todo es que todo esto lo puede descubrir gente que no entienda de vino, ¿sabes? Que siempre hay este tipo de complejo de que, hostia, yo no entiendo y tal. No, pero todos podemos percibir, podemos ver si hay diferencia olfativa o gustativa en una forma o en otra. Mira, he visto por ahí que nos han hecho una pregunta, que 2 o 3 copas de Riedel ves tú que tenga más cintura, creo que decía esa palabra, o que sea más polivalente para más tipos de vino. Yo en mi caso, y después del estudio que hiciste tú con mis vinos, con tu equipo, y lo que he probado yo muchas veces, yo para los vinos de Arzuaga, sin duda alguna, la copa yo me quedaría con esta, con la Riedel 001 o doble Magnum. Yo creo que es sobre todo para la gama de Arzuaga, a lo mejor para la planta o el vino que tengo aquí, la Deas del Norte, pues yo me iría más a una New World Ciudad, pero yo la 001 o la degustación también, pero vamos, la 001 creo que es una copa para los vinos de Ribera que puede ir muy bien. Yo no sé tú que dominas más, que así en España, que 2 o 3 copas tú crees que podrían ser. Claro, no todo el mundo puede tener, yo aquí tengo hoy, pues no sé, un montón para ir hablando de ellas, pero que 2 o 3 para una persona que quiera beber vino blanco o vino tinto, ¿cuál recomendarías tú como digamos el básico o el fondo de armario, ¿no? Como a veces decimos, pues tengo un pantalón, una camisa básica, pues ¿qué modelos serían los básicos? Mira, cuando vamos a comprar una copa, todos los mortales tenemos en cuenta primero la forma, el diseño, la estética. Si nos gusta o no nos gusta, si nos gusta más, si nos gusta menos, etc. Después, en segundo término, viene el precio. ¿Vale? Si el precio va en consonancia al presupuesto que tenemos de esa que nos gusta, pues la compramos. Este es el primer paso cuando vamos a comprar una copa. En el aspecto de cuando vamos a buscar una copa para disfrutar de los vinos, ¿vale? Porque que nos gustan los vinos, seamos entendedores o no, seamos compradores, nada más. Si yo ahora cojo una malla y me voy a disfrutarlo, ¿vale? Es a tener en cuenta, hago un paréntesis aquí si me permites, por favor, hay que tener en cuenta que la bodega, para conseguir ese vino, ha hecho un esfuerzo, ha hecho un trabajo, una inversión humana, económica, etcétera, etcétera, desde que ha plantado el viñedo, la situación, la altitud, la latitud, esa variedad que se va a adaptar más en esa zona. Vamos a vendimiar, vamos a vinificar, vamos a criar, vamos a conseguir esa personalidad, esa característica del vino que queremos que sea, que tenga nuestro ADN, etcétera, etcétera. Y, como decías antes al principio, Nacho, lo más importante es el eslabón final, es el trampolín final.
El comprar la botella y disfrutarla, al final, el paso que hay de la botella a la boca, el mensaje nos lo da la copa que utilicemos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener buenas copas en casa. Es muy importante invertir en buenas copas en casa, porque el vino lo abrimos una vez, ¿vale? Nos lo acabamos, lo tomamos y se acabó. La copa sirve una vez, 2, 10, 20, 30, 50, 100 veces, 200 veces, etcétera, etcétera. Si la tratamos como la debemos tratar, ¿vale? Entonces, cuando hemos hecho esta inversión versus a este placer que queremos tener cuando hemos escogido el vino para disfrutar, hay que tener en cuenta que la forma de la copa, solamente que sea de una calidad u otra, que sea más alta o más baja, que sea más ancha o menos ancha, solamente que varíe 1 milímetro de diámetro más o menos, o de altura más o menos, todo esto cambia, modifica. Por eso somos muy estrictos en esto, somos muy especializados en esto de ir a buscar la forma concreta para cada tipo de uva. En resumen, si ahora tuviese que yo escoger una forma para yo poder disfrutar de los vinos de Ribera del Duero, ¿vale? Y más, si hablásemos de tempranillos, hablásemos de garnachas, de cariñenas, para hacer un cómputo más global, iría a una forma como esta. No sé si se define bien esta forma tipo más huevo. Más huevo. Sí, esta misma. Muy bien, Nacho, gracias. Esta es la performance, ¿no? Yo no es la performance, yo la restaurante. Sí. Es la misma, es la... Vale, esta forma así tipo huevo, ¿vale? Es la que más versátil podemos tener para utilizar para el tempranillo y algunas más variedades de tinto. Quería saludar a Basilio, que nos está siguiendo desde Panamá, que es el sommelier de la empresa que me representa a mí y a otras grandes bodegas en Panamá, y que casualmente también es el importador de Riedel para Panamá, que tiene ahí unas tiendas, y él, pues, una persona que trabaja mucho, porque aquí en España la cultura del vino, en Europa está muy implantada, pero allí desde hace unos años están trabajando, y fíjate, si aquí nos cuesta entrar con el tema de las copas y otras cosas, allí fíjate lo difícil que tiene que ser, pero está haciendo un trabajo muy bueno. Basilio, buenas tardes, Basilio. Tengo el honor de conocerlo. Hola, Basilio. De la Riedel 001, otra es que a veces cuando no decanto un vino, como tiene el balón, yo lo llamo balón, tan grande, si lo sirvo y lo dejo un poquito, casi me sirve hasta de decantador. Y es una de las cosas que me gusta también de esa copa, que tiene una presencia imponente, ¿no? Vosotros la llamabais 001, ahora habéis puesto el nombre de Doble Magnum, y a mí me gusta más el nombre de Doble Magnum. Y sí que agrupa, pero vamos, la que dices tú, esta copa que viene derivada de la Hermitage, ¿no? Sí. No lo recuerdo. Sí. Para el tempranillo sí. Yo creo que es la que mejor le va, ¿no? Es la mejor. Esta que comentas tú, Nacho, de la 001, la Doble Magnum, es una creación que hizo Mr. Riedel hace 3 años para englobar todos los vinos blancos, tintos, rosados, incluso espumosos, en una forma sola, ¿sabes? Conceptualmente, para cuando tomamos diferentes variedades, diferentes uvas, etcétera, etcétera, para no tener tanta colección, tantas formas, por englobarlo en una forma sola, pues desarrolló esta. Y es un amplificador bestial. Tengamos en cuenta, Nacho, que cuando en el catálogo de Riedel hay tantas referencias, es porque allí está todo el mundo, ¿eh? Al final, para España, si nos tenemos que centrar, es en España, en cuanto a blanco, desarrollamos Albariño, Verdejo, Chardonnay, ¿vale? La mayoría, como la mayoría, y en tintos, tempranillos, garnachas, cariñenas,
mayoritariamente el 80% de los tintos. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que además tiene similitudes y la verdad que esa va muy bien. En blancos estoy un poco más perdido. Yo tengo ya aquí la Chardonnay, de la Oak Chardonnay, para los vinos blancos en madera y con añitos. Blancos crianza. Sí, blancos crianza, que es lo que me gusta a mí, crianza. que la verdad que esto, con el vino nuestro, con el Fan de Oro, es una maravilla. O sea, ahí, cuando hacemos la River Experience, que Sí. para todos aquellos que no sepan lo que es la River Experience, es el catar un mismo vino en 4 copas distintas. Entonces tú vas a ver cómo siempre hay 2, una que sale por buena, otra por mala, y 2 que se mantienen en medio. Pero yo creo que ahí tienes. Yo creo que en la River Experience, la del Chardonnay es casi la más bestial, la que se nota más la diferencia, ¿no? Es una pasada. Y es una copa que a mí estéticamente no me gusta mucho porque parece las copas antiguas de balón, aquellas que había hace 40 años o 30 años, que se usaban para todo, ¿no? Bueno, que ahora casi se usa mucho para el gin tonic. Pero a mí estéticamente no, pero cuando pruebas el vino es alucinante. Cómo te da todas las notas minerales, la complejidad, la elegancia, los aromas frutales, es una pasada. Y luego, cuéntanos una cosa que a mí me parece muy interesante, porque estamos hablando todo el tiempo de la importancia que tienen las copas en la nariz, pero para mí, tanto como la nariz, hay otra cosa tan importante, es lo que vosotros llamáis el ataque en boca, que es otra cosa que hace que te decantes por una copa u otra y que muchas veces, curiosamente, una misma copa es perfecta tanto en nariz como en boca. Supongo que no es casualidad que esto lo habéis estudiado, ¿no? Sí. Permíteme, esta copa que has enseñado antes, la Chardonnay, esta es para todos los que estamos ahora aquí reunidos, no utilicen nunca esta copa para tintos. Esta es la copa antitintos. Esta solamente es para blancos crianza, ¿de acuerdo? Y no sé por qué, hay restaurantes, a veces vas a restaurantes, vas a tomar tintos, etcétera, y te la sirven en esta. Esta es la antitinto, te los destroza los tintos. Esta que es la más parecida a la copa de gin tonic, ¿no? Sí. En cambio, a los blancos de crianza los potencia, los equilibra, y la entrada en boca que me dices viene dada en función del diámetro. En este caso, esta que hablamos, la Chardonnay, tiene el diámetro ancho. Si cogemos otra con otro diámetro, ¿vale? A diferencia de esta que es más cerrado, se ve poco la diferencia aquí. En función del diámetro, al final, es que aquí en la cámara esto no está... Sí, no se ve... Sí, no se ve bien, ¿no? Pero en función del diámetro, cuando nosotros vamos a beber, con la pregunta que tú me hacías, Nacho, en función del diámetro que tengamos, de cómo vamos a levantar la cabeza más o menos, ¿vale? Entonces, cuanto más estrecho es el diámetro, más levanto la cabeza. Cuanto más ancho es el diámetro, menos levanto la cabeza para que el líquido me entre, ¿vale? Y dependiendo de cuanto más levanto la cabeza o menos, dirijo el líquido a una parte o a otra de la lengua. Significa que si el vino me entra en la punta, ¿vale? El vino me va a caer donde tengo las papilas gustativas del dulce. Si me entra a mitad, el ácido. Si me entra detrás, el amargo. En función de dónde cae el vino, voy a tener un gusto o voy a tener otro. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con el apartado gustativo. El apartado aromático es que en función de la forma que tenga la copa, esta es la Wine Wins, esta es la última creación de Riedel, la Wine Wins. Fíjate cómo evoluciona todo. Sí, esa no la conocía yo, tiene muchas formas. O sea, muchas formas. Sí. Esta es la Wine Wins, esta salta de aquí a aquí, ¿vale? Fíjate que no tiene ninguna relación entre una y otra, pero que aquí ya se ha ido a buscar a esta
se ha presentado en el mes de febrero en Frankfurt para todo el mundo y esta nueva forma tiene aquí una base muy plana donde vamos a oxigenar el vino, vamos a potenciar mucho los aromas porque a lo que iba, que una vez tenemos el vino dentro, vamos a concentrar, dependiendo de la forma, de una manera u otra, las moléculas olfativas, ¿vale? En función de la forma, si hiciésemos una radiografía a la copa, veríamos cómo aquí los aromas se concentran como tipo cerilla, cuando la llama de la cerilla, ¿vale? Más puntiaguda arriba, o si es más ancha, pues la cerilla arriba, la llama sería más redonda, más redondeada, ¿vale? Más ancha, más estrecha, en función de la forma que tengamos. Por tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de copas para tomar vino, cuando hablamos de Riedel, hablamos de técnica, no hablamos de estética, no hablamos de diseño. Nosotros no vendemos diseño, nosotros no recomendamos diseño, nosotros vendemos técnica y recomendamos técnica. Y el hecho de cuando nosotros tenemos la herramienta adecuada para disfrutar de esa variedad de uva concreta es porque concentramos los aromas debidamente como desea el ADN de la variedad propia y cuando lo vamos a tomar, cuando lo vamos a beber, porque lo vamos a dirigir donde vamos a disfrutar el equilibrio mejor de esa característica de uva, de variedad. La One Wheat tiene, yo no la he visto presencialmente, pero tiene pinta además de ser muy ligera, ¿no? De pesar muy poquito, por el tallo tan fino. Sí, y a pesar de una copa, pero tiene ese aspecto. Fíjate que la estoy viendo por este medio, que tampoco es el mejor, pero sí que da esa sensación. Sí que tiene importancia, o qué importancia tiene, mejor dicho, el peso de una copa, porque vemos que cada vez la tendencia es ir hacia las copas que pesen menos. Obviamente el pesar menos siempre va a restar la dureza de la copa o la resistencia de la copa, eso está claro que si no nos vamos a una princesa de Arcoeo y ya sabemos que pesa y no se rompe ni tirándolo al suelo. Pero sí que es importante ese matiz, ¿no? Es interesante, es muy importante y gracias por la pregunta, que cuando nosotros tenemos la copa en la mano, la copa no sea cabezona, ¿vale? Que esté equilibrada, que no pese, que nos ponga ya en atención cuando ya lo tenemos en la mano, ya nos predisponga, ¿no? A decir, ostras, preparados, aquí vamos a tener placer ahora de esto que vamos a tomar, ¿no? Punto 1, equilibrio. No tiene que ser cabezona. Cuando tenemos copas de mala calidad, las copas se nos caen de cabeza, ¿ok? Uh-huh. Estas siempre tienen que estar de pie, siempre no tienen que balancearse nada. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Sí, pero esto ya es de la calidad, como en el vino, ¿ok? Cuando esto nos predispone, importante la claridad. La claridad significa que la calidad del cristal no nos tiene que distorsionar nada el color. No tiene que haber ni azulados, ni verdosos, ni nada. Tiene que ser neutro, ¿ok? Para ver el color del vino perfectamente. Y después lo que comentábamos antes, de la forma, dependiendo de la forma, vamos a concentrar los aromas, las moléculas olfativas, los aromas, de una manera o de otra. Y a la hora de beber, pues en función de cómo es la variedad, la característica de esta uva, vamos a necesitar un diámetro más estrecho, más ancho a la hora de disfrutarlo, ¿vale? Un mismo vino cambiando las copas, lo podemos destrozar. Y fíjate, si ahora los que estamos aquí, ahora nos llevásemos un reserva de Arzuaga a casa, cada uno ahora, y quedásemos para mañana comentarlo, es de lógica, es de sentido común que cada uno hablaría de un mismo vino mañana, porque cada uno lo habría probado en una copa distinta o no hubiésemos probado todos en la misma copa. Muy interesante, muy importante a tener en cuenta a la hora de disfrutar del vino, de la temperatura de servicio. Todo el esfuerzo que hay para conseguir esa calidad en esa botella
tener en cuenta a la hora de disfrutarlo de la temperatura adecuada. Y segundo punto, de utilizar la copa adecuada para disfrutar al máximo. Bueno, la temperatura es vital, ¿no? Luego también, yo como digo, depende de la zona donde vivamos. No es lo mismo tú ahí que estás en Barcelona, yo aquí en Ribera, que normalmente es una zona más cálida donde tú vives que aquí. Una cosa es la temperatura de servicio y otra cosa es la temperatura de consumo, porque yo creo que en las zonas cálidas se puede servir 1 o 2 grados más frío el vino, porque estas copas que estamos hablando, que estamos viendo, tienen el valor muy grande, entonces van a entrar mucha superficie de vino en contacto rápidamente con la atmósfera y esa temperatura va a subir. No es lo mismo aquella copa que se servía antiguamente, que eran muy pequeñitas, que estas copas, que son mucho más grandes, que al final también servimos menos cantidad, tiene más contacto y el vino cambia, evoluciona, coge el vino, cambia 1 o 2 grados rápidamente en copa, dependiendo de la temperatura ambiente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo siempre digo que en verano la temperatura, que no de conservación, siempre ha de ser 1 o 2 grados más frío que en invierno, ¿no? Porque sí que nos va a hacer variar. O más. Una cosa, cuando estuvo Maximilian Riedel en Madrid, que estuvimos junto con él haciendo la cata en el building, a mí una de las cosas que más me sorprendió es la Copa de Borgoña. Que la Copa de Borgoña, todos vemos esta Copa de Borgoña, y tú y Maximilian dijisteis 20 veces una cosa. Cuéntanoslo porque me pareció muy, muy interesante y creo que es un error que se hace habitualmente. Pero no, lo que dijimos de esta Pinot Noir... De usarla en blanco y tinto. Decíais que esta copa, que mucha gente, que esta copa es de tinto, que también usaba para los blancos de Borgoña, y que esta copa para los blancos de Borgoña no era lo más adecuado. Esta, por ejemplo, si me permites, esta forma de tulipa que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que todos los mortales pensamos que es para ser bonito, para diseño. Bonita sí que queda, ¿eh? Queda bonita, pero tiene un porqué el final de arriba, en definitiva, cuando decimos esto de cuando entra el vino en la boca, que depende del diámetro lo dirigimos a la punta de la lengua, a mitad o detrás, cuando hacemos este efecto tulipa, lo que hacemos es forzar a que el vino vaya más adelante, ¿vale? En función de si el diámetro es ancho o estrecho, pues dirigimos el vino más fino en la entrada o más ancho en la entrada, ¿no? Y depende de si forzamos que vaya a la punta o no, pues lo podemos conseguir con esta forma de tulipa. Aquí en España esta Pinot Noir no se utiliza para blancos, aunque sí que en Borgoña esta es la número 1 por la zona, pero aquí básicamente es va más en la línea de las mencías, ¿vale? De toda esta sedosidad de todos estos vinos finos, tanta frutita, esta acidez tan elegante, este equilibrio, esta fresita, esta cerecita. ¿Podríamos probar aquí? Los jóvenes elaboradores estos un poco nuevos que han salido, rebeldes. También. Mira, por ejemplo, en Priorat, si vamos de 10 años atrás para hoy, cada vez los vinos son se afinan más. Cada vez. Esto te lo puedo decir yo porque. Sí, cada vez son más sencillo. finos y van bien para la Riedel Pinot Noir, sí. Va bien para las garnachas hoy. Sí, del Priorat. Pero que los vinos se afinen es una cosa muy sencilla de explicar. El vino, como todo en la vida, ha ido sufriendo cambios, ha ido evolucionando el estilo en los últimos años. No es lo mismo el gusto del vino que se tenía hace unos años, hace 20, 30 años, que el gusto que hay ahora, ¿no? Hubo en el mundo del vino la irrupción de un modelo de vino que, sobre todo cuando la gente que no sabía de vinos empezó a valorar
y a la potencia, ¿no? O sea, la gente, cuando no dominaba mucho de vinos, lo que es más fácil de descubrir en un vino es si es más potente o menos potente, no hace falta saber mucho, enseguida lo notas. Entonces hubo una tendencia de buscar esos vinos potentes, la crítica también los apoyó mucho en su día, potentes, con más madera, con más barricas, se usaba mucho la madera nueva, y entonces pues se olvidó un poco lo que era el vino de toda la vida, ¿no? O sea, el vino siempre ha sido una bebida con menos estructura, con menos grado alcohólico, y se cambió a eso vino a primar la potencia. ¿Qué pasa? Que al final la potencia al principio te llena, te impacta, pero con el tiempo te aburre. ¿Y qué pasa? Que cuando vas desarrollando conocimientos, la potencia al final no te aporta nada, porque no evolucionan, y la gente que fue buscando la elegancia, la sutilidad, y en la elegancia y la sutilidad está la complejidad. Entonces, por eso la tendencia actual es hacia vinos más sutiles, más elegantes, que no son tan rotundos, pero que son muy interesantes. Yo siempre he dicho una cosa, que todo el mundo empieza a beber vino de cualquier parte del mundo y al final acaba en Borgoña, porque son los vinos más sutiles y más delicados. Y estamos hablando de esta copa. Entonces es un poco lo que está pasando, ¿no? Que estamos yendo hacia esos vinos finos y no tan alcohólicos, sino más agradables, más fáciles de beber, pero que, muy importante, una cosa es que sean fáciles de beber, agradables, pero que tengan todo el potencial y el sabor y la característica de la uva y de la zona de donde vengan, ¿no? Porque pueden ser, no es lo mismo que sean ligeros, livianos y sin sabor, que puede ser, un vino puede ser ligero, ágil en boca, pero tener mucho sabor. O sea, al final no hace falta que nos rompa la boca, sino que esa permanencia, ese posgusto, la permanencia me refiero a la cantidad de tiempo que permanece el sabor en tu boca, eso es lo importante. Y ahí es donde vamos, ¿no? Que los vinos tengan una mayor acidez, una mayor frescor, más limpios, que la fruta y las notas minerales del terreno salgan más, la madera quede en un segundo plano, tercer plano, y buscamos la elegancia. Y eso, por eso lo que dices tú de Priorat, que lo han entendido bien muchos de ellos, las garnachas, esas tan ricas que hay por ahí. Yo todavía tomaba una garnacha de Casa Castillo de Jumilla con 15 grados, ya muy delicada, y un vino de 17 euros, ¿entiendan? O sea, que no hace falta irse a grandes vinos. Y esa es la tendencia, yo creo, que está por el momento. Y lo lógico es que se quede, porque es la que había antes. Yo me acuerdo cuando empezábamos, nosotros en el año 94, los vinos se buscaba su utilidad, luego vino la potencia, y está volviendo donde yo creo que debe estar. Yo quería, si me permites, apuntar que al final estamos ahora en un momento que dentro de la catástrofe tenemos una oportunidad de oro para conseguir enamorar a gente que tiene este complejo para entrar dentro del mundo del vino, porque lo comentaba con el distribuidor de Canarias la semana pasada, estamos acostumbrados a cuando damos a probar un vino a un amigo nuestro que no sea del sector, le damos a probar el vino, lo primero que nos dice es, yo no entiendo yo, ¿no? Que le das a probar el arroz, ¿sabes? Prueba el arroz, y no pone ningún inconveniente en probar la comida, ¿no? Entonces, hoy tenemos que romper este complejo, tenemos que hacer que la gente, todo el mundo entre dentro de este mundo tan maravilloso, tan apasionante, de viajar a través del vino, con estas características, frescor, esta fruta, esta golosidad, esto que enamora, no eso que esta potencia que comentabas, que esto cansa, esto al final es pesado, no sé qué. Creo que viene ahora una moda de rosados importante. Ahora hay un movimiento de rosados importante. Yo estoy contento y a mí me encantaría que a través de esta moda ahora de rosado o de estos vinos que cada vez, como comentabas, se están afinando más, y tú lo estás haciendo en tu casa y tal, cada día, pensando en lo que es lo que el mercado desea, ¿no? o le gusta y tal, de poder a través de esto, pues poder entrar dentro de este placer, de esta degustación, que la gente
disfrute, que beba, ¿sabes? No se trata de hacer inversiones caras. Se trata No, si hay vinos... Yo creo que estamos en la época que hay mejor calidad de vinos a precios muy económicos. Relación calidad-precio. Sí, acuerdo, o sea, sí. Yo me acuerdo que hace 20 años, para que un vino fuese bueno, tenías que ir Rioja, Ribera, algunos Riberas, ya... Y buscando... Hoy en día, en todas las zonas de España se producen buenos vinos y en casi todas las bodegas tienen vinos buenos, ¿eh? Además que coger las guías y ves cómo las puntuaciones, pues ya ahí la puntuación, la media, digamos, ha subido bastante. Otra cosa de la finura que hablábamos, a mí antes, y siempre me ha gustado, es envejecer los vinos, porque esa finura también se puede encontrar envejeciendo los vinos. Lo que pasa es que la gente ya ni tiene ganas, ni tiene tiempo, y no gustan los vinos viejos, ¿no? Yo me vi, por ejemplo, antes de ayer, un Muga crianza normal de 2012 y era una delicia, un vino con 8 años, que es un crianza, que también es un vino que tampoco es que se vaya muy alto de precio. Y ese tipo de vinos, pues a mí me gusta envejecer. Yo, de hecho, en mi casa pues siempre tengo vinos viejos porque me gustan vinos viejos, porque desarrollan mucho, son mucho más complejos. Pero ahora que estamos hablando un poco de tendencias, yo lo que veo una tendencia muy fuerte en España, que además tiene mucho sentido por nuestro clima, es cómo está subiendo el consumo de vino blanco. Yo creo que en España, por el clima que tenemos, fíjate, desde Barcelona hasta Huelva, todo el litoral mediterráneo, los archipiélagos, de Madrid hacia abajo, hay más verano que invierno y cada vez en todas las zonas se hace mejor. Y yo creo que el vino blanco cada vez está comiendo terreno un poquito al tinto o se está empezando a coger más protagonismo. Bien dicho de otra parte, España es un país más complicado para la elaboración de vinos blancos, puesto que los vinos blancos necesitan climas un poquito más fríos, más frescos, y en España pues tenemos mucho sol, entonces hay que tener, la elaboración de blancos hay que tener mucho cuidado porque con tanto sol pues se nos puede ir un poco de las manos, pero yo creo que el blanco es un vino que va a empezar a pegar más fuerte cada vez. Sí, sí, y frescor, ¿no? Frío, sí. Fríos. Y los rosados son... sí. Yo tengo esta gran manía de hacer que la gente entre en este mundo y a través de estos vinos blancos y tintos ahora de cara a la temporada que estamos, esto apetece. Esto entra fácil. Yo, que como sabes que voy mucho a Ibiza, voy desde hace más de 40 años, tenemos negocios allí, mi familia y tal, y tú en Ibiza vas a un beach club y enseguida tú sabes quién es el español. Los extranjeros te están bebiendo rosados, ya sean rosados pueden ser españoles, lo que más de Provenza, champanes, lo que sea, cavas, y los españoles todos estamos con la copa, gin tonic, whisky, ron, lo que sea, pero y nosotros un poco por ese tipo de cosas empezamos a hacer el rosado que hacemos en el Arzuaga Rosé, que yo creo que es un poquito, hay que dejar la copa a lo mejor para la noche o para otras cosas y disfrutar del vino, porque además el vino es mucho más saludable. Al final, el vino, yo siempre digo una cosa a la gente, digo, el vino tú lo puedes encontrar en la naturaleza, como un vino orgánico. Todo lo que hay en un vino orgánico tú lo puedes encontrar en la naturaleza. El destilado es una alteración de algo natural, porque al final en la naturaleza tú puedes encontrar un destilado. Y tú sabes que a mí me gusta el destilado, pero yo creo que hay que ir derivando hacia el vino porque el cuerpo lo asimila mejor y es mucho más saludable. Yo creo que eso es un poquito pues lo que me gusta a mí de ese rosado. Volvemos a lo mismo, cuánta playa, cuánto sol tenemos en España para beber esos vinos frescos, blancos, rosados. Y yo creo que van a coger más importancia, ¿no? Fíjate, ya hasta Ribera del Duero ya se ha abierto y nos van a dejar hacer un vino blanco, ¿no? Con la uva albillo. O sea, fíjate como yo creo que es la tendencia ahora un poquito más fuerte que hay, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, pero... ¿Cuál el reconocimiento? ¿Cuál fue el reconocimiento que te dieron? ¿Guía Peñín? ¿Te dieron? Bueno, eso fue la Guía Peñín en 2020. El primer albillo que haces, ¿no? El primer albillo que sale al mercado, el primer albillo oxidativo fue vino revelación de la Guía Peñín, con más de 5.000 vinos catados creo que hay en la guía. Pues ese vino revelación, que eso es... Para mí es un gran orgullo, ¿no? Porque no es que hayas sacado una puntuación muy alta, sino es que de todos te han elegido a ti como cosa novedosa, ¿no? Y es un albillo. Y yo creo también que todas las zonas vinícolas del mundo, todas las grandes zonas vinícolas del mundo, tienen vinos blancos y tintos, ¿no? Vuelvo a repetir, Borgoña, pues yo creo que Ribera le faltaba el blanco y creo que, por ejemplo, Rioja se olvidó los blancos, ha vuelto con los blancos y está otra vez haciendo unos grandes vinos. Y creo que Ribera
en el futuro también tendrán unos grandes vinos blancos, ¿no? Y ahí pues nuestro albillo ha sido pues es un poco pie de lanza, punta de lanza, perdón, de cómo se pueden conseguir grandes vinos blancos aquí en esta zona. ¿Cuánto vale tu albillo en la tienda PVP? Pues en la tienda está en torno a los 70-80 euros. Pero lo que pasa es que ya está volado, porque como se hizo, son unas producciones, un vino muy especial, cuesta mucho hacerlo, nos mantenemos 93 meses en barrica, gran parte del vino se queda por el camino porque no llega a los estándares de calidad que creemos, y entonces la producción es pequeña, ¿no? Pero bueno, ya vendrán otras añadas, seguimos trabajando, de hecho, este año hemos terminado la semana pasada, hemos plantado más viñedo de albillo, porque creemos que es una cosa que tiene futuro y vamos a apostar por ello, ¿no? Porque también cada vez la gente somos más, nos gusta más diversificar. Antes a lo mejor una persona bebía un vino y estaba siempre aferrada a esa etiqueta. Y ahora pues a lo mejor por la mañana te apetece un vino, a mediodía otro y por la noche otro. En una copa o en otra, ¿no? O sea que cada vez somos más de picar, más de probar y hay que diversificar un poquito más. Probar, beber. No hay que hacer ninguna cata cuando disfrutamos del albillo, del tempranillo, de Arzuaga. Podemos tomarnos una copa bien servida, sobre todo a la temperatura adecuada y con una buena copa. La copa no cambia el vino. Recordemos que la copa no cambia el vino. La copa cambia la percepción. Eso es muy importante lo que has dicho. A veces en alguna Riedel Experience ha salido esta pregunta de que si un vino que no está muy cristiano, si con una Riedel se puede arreglar, con una buena copa se puede arreglar. No. No es si que el vino no está muy bien, no hay forma de arreglarlo.